Saludos con todos. El día de hoy vamos a exponer el tema sobre el régimen político de la Constitución del 2008. Como tarea final de la materia de análisis político de la carrera de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para comenzar esta exposición, primero debemos de entender que la Constitución del 2008 marcó un antes y un después en la historia constitucional del Ecuador, al tratar de redefinir los poderes y las funciones del Estado, lo que plantea un nuevo horizonte al momento de comprender cómo se va a organizar el Estado a futuro. Pese a las grandes innovaciones que la Constitución del 2008 representó en ese entonces, cabe hoy preguntarnos si esos cambios que sugirieron en esa época nos han servido para dar una respuesta actual al presente y a las problemáticas de nuestro país. Como habíamos mencionado, la Constitución del 2008 presentó grandes avances, sobre todo en garantías y derechos humanos. Sin embargo, su parte dogmática, que es la que más innovó en el proceso de creación de la Constitución del 2008, eh, queda, digamos, un poco relegada con los principios y propuestas de la parte orgánica. Realmente la parte orgánica, pese a tener cambios significativos, no llegaron a ser lo suficientemente, digamos, transformadores en la política porque simplemente lo que se consideraba como innovador realmente solo eran cosas de nombres. Pasamos de tener una constitución de la de 1998 que organizaba el Estado en tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, a tener ahora cinco funciones, pero que realmente seguían concentrando el poder en las mismas manos y en las manos del presidente. Es decir, seguir continuando con un régimen presidencialista con los elementos de una democracia más actual, más deliberativa, más participativa, pero que sin embargo seguían concentrando el poder en las manos del Ejecutivo, que era el representante del Estado para sus ciudadanos y el resto del mundo. Entonces, cuando hablamos de constitucionalismo y democracia en el Ecuador, cabe las ideas de Gargarella, que dice que la constitución y la democracia realmente representan una tensión entre los dos. Por un lado tenemos la democracia eh, que tiende a dar el poder, o mejor dicho, a buscar el poder en las manos del pueblo. Igual que tenemos a la Constitución, que busca organizar el poder de tal manera de que exista una persona o grupo de personas que sean las encargadas de organizar este poder. En este caso, en el Ecuador, esa manera de representar el poder está en las manos del presidente. Entonces ahí surge esa tensión entre la constitución normativa que trata de organizar el poder y la democracia que busca diversificar el poder. Asimismo, nos planteamos entonces cuál sería la mejor idea o cuáles serían las mejores herramientas para plantear una, una organización más democrática, más participativa. Sartori, en este punto, nos ayuda a pensar que se debe de considerar como una ingeniería constitucional. Ello quiere decir que las constituciones deben de ser máquinas que generen resultados. No solamente tienen que ser cuerpos normativos que nos permitan organizar el país o organizar la estructura del Estado, deben de ser productos o deben de ser mecanismos que generen respuestas a las realidades. Y para ello, Sartori eh, opina de que si algo dentro de una constitución no está dando las respuestas necesarias para las realidades de hoy, estas deben de ser cambiadas, modificadas, actualizadas. Sabemos claramente que las constituciones son cuerpos normativos que por lo general no se deben de cambiar y que
tratar de cambiar estructuralmente o a profundidad algo de una constitución realmente le cuesta mucho al Estado y también a la población adaptarse a estos cambios. Pero sin embargo, muchas veces vale la pena correr estos cambios para dar una mejor respuesta a las necesidades que tenemos hoy. Por lo tanto, para que exista una democracia participativa debemos de considerar estas dos ideas. Por un lado, considerar a la democracia con las ideas de Gargarella como un mecanismo que nos ayude a diversificar el poder del Estado. Y por otro, considerar las ideas de Sartori con una constitución que sea una máquina que dé resultados. De esta manera, tratar de buscar cuáles serían los mejores herramientas para tener un Estado más participativo y que la gente se vincule de mejor manera a las decisiones políticas. Entonces, lo que se propone es, digamos, con las ideas de Sartori, quizás sea un presidencialismo alternativo. Ello quiere decir que en etapas de democracia normal, este presidencialismo alternativo vaya cambiando de de autoridad o de representante a representante y sea un poco más rígido, quizá cuando haya crisis económicas y sociales, y contemplar quizás concentrar un poco más el poder. Sin embargo, estas ideas realmente siguen siendo un poco conflictivas porque no se ha planteado y no se ha planteado ni siquiera aquí en América Latina ni en ningún otro país, pero son ideas que quizás nos sirvan para tal vez pensar en unas democracias más participativas, en estados más participativos, más democráticos. Con esto estamos diciendo de que el régimen actual del Ecuador sigue siendo muy presidencialista. Y como lo dice Sartori, el presidencialismo no es un sistema que pueda resolver las crisis sociales. Ya se lo ha demostrado a lo largo de la historia, y no solo en la historia de América Latina, sino en la historia del Ecuador. Hemos visto cómo las principales crisis sociales y económicas y políticas han surgido por la falta de experiencia de las personas que están al cargo de administrar el Estado. Las crisis económicas básicamente han sido por esa manía que tienen los líderes de concentrar el poder. Es por ello que en la actualidad, como un reto para las democracias hoy, es buscar cómo organizar el poder para que la gente, la ciudadanía, las personas de a pie puedan ser más participativas y quizá desde esa participación más efectiva se puedan generar soluciones a los problemas del hoy. Muchas gracias por su atención. Eh, con esto concluye nuestra exposición sobre el régimen político del Ecuador en la Constitución del 2008. Muchas gracias por su atención.